Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Ustedes saben que yo en anteriores videos les he hablado sobre el tema del abuso sexual y sobre María Magdalena. Y en este video de hoy quiero contarles que lancé un libro, escribí un libro que llevaba más o menos 3 años. Bueno, toda la vida había soñado con ser escritora. Más allá de todo lo que yo he estudiado, que yo estudié en la Universidad de Economía, he hecho otras cosas en mi vida. De verdad, cuando era chiquita, yo soñaba con ser escritora, pero obviamente en estos tiempos, pues, dedicarse a la escritura es un poco complicado, ¿no? Es un camino largo. De todas maneras, he lanzado mi primer libro y quiero mostrárselos acá. Este es el libro. Así de esta forma es el libro que llega a Colombia. Si ustedes lo quieren pedir en Colombia, lo pueden pedir a través de mi página web, de mi Instagram. También está en la Librería Nacional. También está en Busca Libre en Colombia. Aquí está. De esta manera les llega. Ya les cuento de qué se trata. Y en Amazon también está. En Amazon lo pueden pedir en España, en México, en Chile, en Canadá, en todo lado. Y les voy a poner acá en este video los links de dónde lo piden y cómo lo piden. Este es el que les llega en Amazon. Es un poquito más largo, más grande, pero es exactamente el mismo libro. Y les voy a contar de qué se trata este libro. Bueno, yo ya les he hablado del abuso sexual. Yo ya les conté que cuando fui niña fui abusada sexualmente durante muchos años, unos 4 o 5 años constantemente. Yo tenía un recuerdo leve que lo llevé a terapia hace muchos años también, que empecé a hacer ese proceso como en el 2017. Y pues de ahí fui poco a poco transitando por la terapia psicológica, pasé por diferentes psicólogos. En total tuve 6 psicólogos y finalmente, como en el cuarto psicólogo, conocí la ayahuasca, conocí la abuela ayahuasca. Hoy en día yo ya no tomo ayahuasca porque la ayahuasca me pidió que nos despidiéramos y de eso les contaré después. Me dijo que ya no más y bueno, entonces se terminó el proceso, pero con la ayahuasca duré como hice un proceso de sanación más o menos de unos 4 años, intensivo, 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 intensivo. Realmente fue un proceso demasiado intensivo con la ayahuasca y con la ayahuasca fue que yo me di cuenta que este recuerdo que yo tenía, que había llevado a terapia, había sido casi al final de los años que me habían abusado y que en realidad había empezado mucho antes del abuso, mucho antes. Entonces, pues pasaron muchas cosas en ese camino de sanación con la ayahuasca, en ese camino de muchas cosas. Cuando yo fui adolescente y en mi adultez, pues digamos entrando a los 20, de 17, 20 años, 23 años, pues yo desarrollé una adicción a la promiscuidad y maltraté mi cuerpo de muchas formas, permitiendo que muchos más hombres abusaran de mí. En diferentes formas, de diferentes circunstancias, entré también a relaciones tóxicas en las que permití mucho abuso de muchas formas, físico, emocional, también como distorsión sexual. Desarrollé también una adicción a la masturbación. Tenía un desorden sexual tremendo. Y mi intención de sanarme siempre cuando fui al psicólogo, pues era esa, como entender qué era lo que me pasaba, por qué yo tenía tanta distorsión, por qué yo quería hacerme tanto daño, por qué yo tenía pensamientos de suicidio, todo ese tipo de cosas. Y pues bueno, en la ayahuasca, en el proceso de la ayahuasca, conocí a profundidad toda mi oscuridad por todos esos años que permití maltrato, me perdoné, pasaron un montón de cosas. Y durante los 3 años que han pasado, hoy 2025, pues la historia de María Magdalena llegó a mi vida. María Magdalena, esa frecuencia, esa conciencia, llegó a mi vida en una ceremonia de ayahuasca y empezó a señalarme un camino para perdonarme y empezó a señalarme un camino que,
que ha sido como de trascendencia, de ascensión de la conciencia. En ese camino pues descubrí el gospel de María Magdalena. Yo sé que hay muchísimas canalizaciones, muchas teorías acerca de la vida de Magdalena, pero en lo que me fue guiado a mí, nunca hubo una demanda de que yo le enseñara a alguien más algo, de que yo venía a salvar el mundo, de que yo venía a salvar X personas. Siempre el mensaje que llegó de ella hacia mi vida fue para que yo sanara mi propia vida, mi propia oscuridad, mis propios temas. Y yo simplemente lo que estoy haciendo es compartirlo. Entonces quiero dejar muy en específico eso porque de ninguna manera nunca se me ha dicho en sueños o en la ayahuasca o se me ha parecido a decirme como comparte este mensaje. No, ha sido porque yo he querido compartirlo porque siento que le va a servir a mucha gente. En ese proceso yo hice también un viaje al sur de Francia, hice un viaje a Londres, como para entender como muchas cosas de la historia de ella, que me sirvieron fue muchísimo más para entender todo lo que a términos personales estaba yo necesitando entender. Tuve unos sueños proféticos que se convirtieron en realidad en el sur de Francia. Tuve unos sueños proféticos como unos 6 meses antes de hacer ese viaje. Luego hice el viaje, se convirtieron en realidad allá. Y eso fue como la confirmación de que yo necesitaba como seguir investigando y adentrándome más. Y tiene mucho que ver con las 7 potestades del ego, que es el mensaje original, el mensaje que realmente se le han hecho estudios a estos documentos que hoy en día están en un museo en Berlín, a estos documentos que fueron escritos en copto, a estos documentos que han sido traducidos por universidades, que han sido investigados por personas que llevan muchísimos años investigando la vida de María Magdalena, de Jesús, todos estos mitos y todas estas vidas de personas que trascendentalmente han dejado mensajes y han revolucionado, ¿sí? Entonces, en mi libro yo me centro en descifrar ese mensaje que ella me empieza a guiar y me empieza a señalar a través de la ayahuasca, a través de mis sueños, de entender qué era lo que me mostraba tanto con unas escaleras, qué era lo que tenía que ver tanto con unas escaleras, porque siempre me insistía en la depuración de las energías densas de mi sexualidad, porque siempre me insistía en que yo debía hacer como una dieta sexual, porque me insistía como en un montón de cosas y todo lo pongo en este libro, que adicionalmente les cuento también qué otros procesos psicológicos me sirvieron para sanar el tema del abuso sexual. Entonces, como pueden haberse dado cuenta en este resumen que les hago, hoy en día tengo 36 años, pues llevo unos 25 años de distorsión sexual, teniendo en cuenta como los años que llevo haciendo depuración de energías, de todo lo que hice, de todo lo que permití, de lo que pasó cuando era niña. Entonces, durante ya los 10 años, 11 años, yo ya mostraba señales de que había algo que me estaba pasando, pero nunca nadie me puso cuidado. Y eso fue empeorando con el tiempo. Y pues ahí fue donde fueron pasando muchas cosas. En ese camino de descubrir y afrontar mi oscuridad y todo eso, pues obviamente me pasaron muchas cosas. También me hicieron algunos trabajos de brujería hace algunos años, entonces hablo también de eso aquí, de cómo cuando estás abusada desde pequeña tienes como una fractura del aura y tienes que sanar para ir recuperando ese tipo de cosas y sanar ese tipo de cosas. Entonces el libro es muy profundo, fácil de leer, muchas personas ya lo han leído y les engancha la lectura. Hablo también como de otro tipo de abusos sexuales que se pueden presentar, como los abusos sexuales astrales, cuando las personas tienen sus dones y no los saben utilizar de manera adecuada, sino los quieren utilizar para tomar ventaja de otros, que sería algo así como el vampirismo energético, pero a nivel sexual.
que también se presenta porque nosotros tenemos una distorsión sexual, entonces hay como un intercambio energético. Bueno, hablo de muchísimas más cosas acá. Hablo de la vida de María Magdalena, de muchas teorías que se ponen en la mesa, pero que teorías que realmente no han sido comparativas o que no han sido em, argumentadas históricamente en base a la época que se vivió, a muchas cosas, a la religión que ella tenía cuando estaba en esa época, bueno, muchas cosas. También hablo de una parte muy linda que a mí me gusta, que es de las mirráforas. También hice una investigación acerca de las mirráforas, porque yo vengo pues trabajando con aceites hace más de 6 años. Yo tengo una marca de productos para el pelo en la que pues tengo aceites para el pelo y pues se me hizo muy linda como esa asociación. Entonces ahí les cuento un poco más de en realidad qué es las mirráforas, de los aceites. Y finalmente también les cuento qué significa cargar el fractal de Magdalena. Hoy en día yo tengo el fractal de Magdalena, como estoy segura que muchas mujeres que me ven y que me siguen también tienen el fractal de Magdalena, y como estoy segura que muchas mujeres que les va a interesar este tema, u hombres también que les vaya a interesar este tema, van a cargar el fractal de Magdalena, que el fractal de Magdalena es como aceptar simplemente como la enseñanza de muchas cosas y como una guía, es como convertirla ya en una guía espiritual que pues no es que se le vaya a parecer a uno, sino simplemente en el estudio de las cosas que se cree que ella escribió, en el estudio de esa trascendencia de las 7 potestades del ego, de la escalera de la conciencia, pues uno simplemente va integrando la información que ella le va dando. Entonces, de pronto en sueños, en sincronicidades, como me pasó a mí, en viajes, pues ustedes van entrando en ese fractal que no es más que la representación en este momento del equilibrio del divino femenino, que el equilibrio del divino femenino es: yo no le hago daño al otro, yo no obstruyo el libre albedrío del otro, yo no hago amarres, endulzamientos, rituales para querer controlar y dominar el otro, sino simplemente yo acepto mi naturaleza, yo acepto las cosas que me pasan, trascender el odio, trascender la rabia, trascender la envidia, como todas esas cosas que a veces son muy difíciles cuando uno está muy herido y le han pasado muchas cosas. Entonces todo eso se los cuento en este libro, que aquí está el de Amazon y el que les llega en Colombia. Si ustedes lo compran en Colombia, en mi página web o en Instagram, yo les envío un regalo de mi marca. Además de todo, yo solamente tengo 100 libros para vender yo, porque el resto los tiene la editorial. Fueron estos libros con la editorial Solar, que es una editorial que trata como mucho de temas místicos y de toda esta rama, podríamos decirlo así. Y pues también quiero que estén pendientes, porque si ustedes me siguen en otros lados, pues estoy planeando a ver cómo hago, por ejemplo, para ir a Argentina. Me encantaría ir a Argentina, me encantaría ir a España. Hay mucha gente que me sigue también en México, de pronto en Estados Unidos, y bueno, seguiré obviamente en mi investigación de temas de María Magdalena, les seguiré hablando de eso. En Colombia hay de pronto muy poca gente que habla del tema a profundidad, entonces también me parece súper bonito que empecemos como a adquirir y a integrar ese fractal de María Magdalena en todo el proceso que cada uno tenga en el desarrollo de su conciencia y en la ascensión de su escalera. Entonces, muchas gracias a todas las personas que me siguen en Instagram, que me escuchan en Spotify. Entonces acá les dejo el libro para que lo tengan en cuenta si de pronto lo ven por ahí, porque bueno, espero con el libro que les aporte, que realmente les guste, que les pueda aportar en su vida positivamente, y sobre todo a todas las personas que han sufrido de algún tipo de abuso, especialmente abuso sexual, pues que les ayude a sanar todo lo que les ha pasado.